Va. Listo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy está con nosotros el doctor Víctor García Toma, es presidente del Tribunal Constitucional de la República, ex ministro de Justicia también, y su presencia en nuestro en vivo de hoy día nos va a permitir analizar desde la perspectiva constitucional lo que está sucediendo en el país. Doctor, buenas noches, muchísimas gracias por su presencia aquí con nosotros en Unidad Democrática. Es un honor tenerlo aquí. El honor es mío, mi agradecimiento a la institución y a usted, y particularmente a usted, Marisol, por esas amabilidades. Muy gracias, doctor, un caballero. Un gusto tenerlo con nosotros esta noche, doctor García Toma, de verdad. Gracias, Miguel. Honor, de verdad. Quiero decir que antes de comenzar este evento académico, hemos venido conversando de manera bastante distendida con Miguel sobre una serie de temas, así que sí, ya somos amigos. Al menos hermanados en algo, en un tema de una lucha con el tema de la democracia, pues, ¿no? Exactamente. Así es. Exactamente, eso es muy importante. Así es, entonces empezaríamos con las preguntas, pues, para poder, porque sé que su tiempo usted bien limitado, ¿no? Es bastante valioso. Correcto. Entonces, primero las damas, Marisol. Está bien. Doctor, hace casi un mes que el señor Castillo nos está gobernando y existe mucha incertidumbre, ¿no?, en la población. Hay vaivenes, desentendimiento político, ya este desentendimiento venía desde hace tiempo también, y no observamos una capacidad de gestión desde antes, inclusive ya cuando él había postulado, ¿no?, cuando planteaba las cosas sobre temas prioritarios. Ahorita tenemos la pandemia encima, el tema de reactivación económica que no estamos viéndolo al 100%. ¿Cuál es su opinión sobre este panorama para el Perú? ¿Y cuáles deberían ser las prioridades del gobierno del señor Castillo? Mire, Marisol, hace un poco más de 5 siglos, un hombre enrumbó hacia tierras que él consideraba era las Indias, llegó, y los desembarcó y llegó y realmente no sabía dónde estaba parado, ¿no? Años más tarde le dijeron que se supo que esto era América. Creo que eso es un poco el caso del señor Castillo, que por una serie de circunstancias que ya no es el caso aquí discutir, es hoy constitucionalmente el presidente de la República y por ese hecho merece nuestro respeto ciudadano. Pero también en esa circunstancia, en esa relación entre gobernante y gobernados, a nosotros nos cabe, tenemos la obligación de exigirle a quien conduce los destinos del país que tenga claro cuál es el horizonte del Perú en los próximos 5 años, pero particularmente en lo que se refiere al corto plazo, hacia temas muy concretos. El Perú tiene, como todo el mundo, un grave problema de pandemia sanitaria que ha costado la vida de más de 200.000 personas ya, y se vaticina que en las próximas semanas se avecina una tercera ola, ¿no es cierto?, de infección general. El presidente parece no haberse dado cuenta de este hecho, que esta es su primera obligación, resguardar la vida y la salud de los miembros de esta comunidad en ese contexto. En segundo lugar, el presidente no parece haberse dado cuenta que primero a raíz de la pandemia, pero además por los graves errores que cometió el gobierno del señor Vizcarra, hemos ingresado a una etapa de profunda recesión económica. Más aún, él ha contribuido a esa recesión económica al haber generado un pánico, un temor entre los inversionistas. En consecuencia, hoy no hay inversión en el país, y al no haber inversión en el país no vamos a poder salir del tercer problema, que es la falta de empleo, ¿no es cierto? En cuarto lugar, no es con ronderos como vamos a combatir, no es con ronderos ni sacando a los escolares a las calles para, combatir un fenómeno que quizás sea en lo estructural el más grave, que es el de la, ¿no es cierto?, de infección general. Yo y Miguel salimos a la calle, inclusive abandonados por nuestro señor de la guarda, porque él es el más, él es tan consciente como nosotros los miedos y los peligros en los que tienen que vivir y pasar los ciudadanos todos los días.
En quinto lugar, tampoco hemos escuchado ni del presidente de la República ni del presidente del Consejo de Ministros plan alguno para acabar con esa alianza público-privada que se ha generado en torno a la inversión de la obra pública. Es decir, la corrupción a nivel de los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el gobierno central es algo evidente, notorio, manifiesto y no se ha hecho nada. Y por último, en los últimos 2 años se ha develado el colapso total de servicios públicos básicos como la salud, como la educación, y no se ha logrado de culminar, digamos, con otorgar el derecho a los ciudadanos al agua potable, ¿cierto?, a la luz, ¿no?, y en general a los servicios públicos. Entonces, esta es una tarea de inmediato y el gobierno no está haciendo nada. No se ha preocupado siquiera de tener, digamos, algunos planes, programas y acciones sobre esa materia inmediata, ni parece haber escogido a los colaboradores más competentes y eficaces para esa tarea, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta, doctor García Toma. El presidente Castillo, en la toma de mando, dijo que iba a pedir al Congreso que agende la Asamblea Constituyente porque deseaba la reforma total de la Constitución. ¿Qué opina usted sobre eso? O sea, ¿es viable lo que dice Castillo? ¿Se basa en algún artículo? O sea, y encima, luego Cerrón indica que el presidente y los ministros no tienen nada que ver con este asunto y que es del Partido Perú Libre el que debe buscar las firmas para una asamblea. ¿Qué opinión tiene usted respecto de eso? La primera pregunta para un cambio de la Constitución es el tema de la necesidad. ¿Qué razón, qué causa o qué motivo justifica cambiar la Constitución? Es decir, hablar de un nuevo tipo de Estado, un nuevo tipo de gobierno, un nuevo modelo económico, ¿no es cierto?, de alterar el catálogo de derechos fundamentales. Claro. ¿En dónde sustentamos la necesidad de ese cambio? Sin dejar de desconocer que, como toda obra humana, y por el desgaste del tiempo, una Constitución pueda tener la necesidad de algunos ajustes, de unos cambios o modificaciones. Pero no se ha hablado de una reforma parcial, se ha hablado de una reforma total. Y la segunda pregunta que tenemos que hacernos en esa materia es la oportunidad. Para discutir sobre qué queremos hacer del país como destino, necesitamos condiciones de convivencia, de armonía, de diálogo, de discusión alturada. Hoy vemos que en las calles los grupos de ciudadanos se enfrentan unos contra otros, ¿no es cierto? El lenguaje de la clase dirigente en general es un lenguaje de guerra. En consecuencia, no están dadas las condiciones para promover una situación como esa. Pero lo que es peor, lo que es más grave, y eso usted lo ha explicado, lo ha insinuado muy claramente, es que para ello hay que tener una base jurídica. Y la Constitución indica que, ya sea por la reforma parcial o la reforma total, esto se viabiliza a través del artículo 206 de la Constitución. Esto es, que tiene que haber una iniciativa que tiene que ser discutida por el Congreso de la República. No se puede saltar al Congreso, ¿correcto? Claro. Ese artículo 206 eventualmente nos puede derivar a un referéndum confirmatorio, pero en ninguna parte de la Constitución se habla, ¿no es cierto?, de la creación de una asamblea o congreso constituyente, ¿no? Eso no existe. Claro. Ahora, lo que es peor es que en algunos casos, mientras el presidente habla de que va a presentar un proyecto de ley para incluir una cláusula adicional al artículo 206, como sucedió en Chile, para que se pueda llevar a cabo una reforma total a través de una asamblea constituyente, modificando ese artículo, el señor Bermejo ha hablado de otra fórmula, ¿no es cierto?, que es la de un referéndum. Y el señor Franque, que es el ministro de Economía, ha dicho que todos los cambios en materia económica que se pretende hacer este gobierno, no se requiere hacer modificaciones a la Constitución. Pero por último aparece el señor Bermejo y dice que ese cambio lo va a hacer el partido, ¿no es cierto? Es decir, claro, es verdad. Hay 4 maneras de establecer el origen de una Constitución.
por un poder constituyente interno, que se pronuncia a través de una asamblea o un congreso constituyente, a través de un poder constituyente externo, cuando un Estado crea otro Estado. Es el caso, por ejemplo, de Inglaterra, que mediante actos normativos, mediante leyes, creó el Canadá, creó Sudáfrica, creó Jamaica, ¿no es cierto? La Organización de Naciones Unidas dictó la primera constitución de Namibia, de Kosovo, de Bosnia-Herzegovina, ¿no es cierto? Existe un poder constituyente monocrático, que es cuando una autoridad premunida de un derecho divino, como es el caso del Principado de Mónaco o las monarquías absolutas de los países árabes, o una expresión policrática, que es cuando un grupo, que en este caso es un partido, dicta una constitución. Ese fue el caso de Cuba, de China, de Corea del Norte, de Vietnam, de Laos, de Camboya. Porque finalmente, ¿quién ha dictado la constitución de Cuba? Si no es el Partido Comunista. Pero, perdón, para ser más preciso, el buró político del Partido Comunista. Porque, claro, formalmente hay una asamblea, pero esa asamblea está integrada única y exclusivamente por los miembros del partido, que siguiendo los cánones del centralismo democrático y habiéndose discutido y debatido desde la base hacia, digamos, la cúpula, que es el comité ejecutivo del buró político, quien toma la decisión, se convierte eso en orden y eso deviene en constitución. De eso está hablando el señor Cerrón, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso ya no es, ya no estamos en una sociedad democrática, por lo menos no en los términos en que nosotros entendemos que es la democracia, ¿no es cierto? Claro. Eso ya es estalinismo, digamos, versiones perversas de lo que se llamaba la democracia socialista, que eso ya desapareció con el muro de Berlín. Por allí, algunos intonsos siguen repitiendo una fórmula que ya fracasó y que dejó miles y miles de muertos en el camino y que solo llevó hambre y pobreza a sus pueblos. Pueblos que tras haberse liberado del comunismo, hoy son sociedades liberales, sociedades democráticas, ¿no es cierto?, totalmente ajenas a ese ideario. Claro. Muy buena su apreciación, doctor García Toma. A ver, Marisol. Doctor, ¿qué opina del papel que está jugando el Congreso en este momento? Bueno, hemos visto todas las escenas que se han dado este viernes. Hemos visto también muy buenas exposiciones y figuras nuevas, ¿no?, en este escenario, pero muchos han criticado el hecho de que se les haya dado la confianza. Algunos, critican porque dicen tal vez debió haber habido más abstención del voto para no dar para dar una confianza forzada, digamos, ¿no?, que no se sientan tan seguros, y critican a partidos como Acción Popular, el partido Perú Podemos. ¿Cuál es la opinión que usted le merece también el papel que en este momento está jugando la presidenta del Congreso? Bien, lo primero que habría que decir es que el Parlamento está constituido por bancadas, ¿no es cierto? Y las bancadas deberían tener entre ellas una unidad que esté dada por la ideología, por la doctrina, por el programa político y por una suerte de disciplina partidaria, ¿no es cierto?, que está estableciendo jerarquías y formas de distribución de roles y papeles. Muy bien. Entonces, lamentablemente, no todas las bancadas en el Congreso tienen esa estructuración. Hay partidos empresa o partidos que son, funcionan como propiedad privada, que es el caso de APP o es el caso de Podemos. Ese es el partido del señor Acuña, el partido del señor Lula, ¿no es cierto?, que invita a sus miembros y entre ellos, evidentemente, no existe necesaria coherencia. Entonces, al momento de actuar o desplegarse en el Congreso, muchas de estas bancadas ya operan en función a intereses, pero no intereses generales, que es lo lógico y lo normal, sino intereses particulares, ¿no es cierto? Y esos intereses particulares son los que generan, pues, aquí problemas en lo que se refiere a la recta actuación del Parlamento. Lo segundo, el segundo problema es que hay muchos parlamentarios
que tienen miedo, digamos, a cumplir un rol contralor efectivo, porque los intimida pues la disolución, ¿no es cierto? Que perder el puesto, perder la chamba, perder la prebenda. Entonces, y sobre eso, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros, Bellido, ha sido cazurro inteligente. Él es un político de calle y lo ha demostrado. Primero, la primera intervención fue una intervención sutil, digamos, bastante empática. La segunda intervención ya fue dejando traslucir su rostro verdadero. Vamos a llevar a cabo una asamblea constituyente, cosa que no había dicho el día anterior. Y luego de que habían recibido ya, digamos, el voto de confianza, señala de que si el Parlamento ejerce un rol contralor, por ejemplo, a través de una interpelación, ellos harán una cuestión de confianza. Eso es un claro mensaje de intimidación. Es decir, el Parlamento ha sido, un sector del Parlamento ha sido intonso porque se ha dejado arrastrar y de alguna manera ser objeto de una velada amenaza, ¿no? Entonces, ya no puedes ejercer algo que la Constitución te ha señalado como una competencia, que es la de, digamos, fiscalizar al Poder Ejecutivo, y lo puedes hacer a través de una interpelación, porque en todo caso yo puedo hacer la cuestión de confianza. Y si esta cuestión de confianza es denegada en dos oportunidades, entonces te puedo disolver, ¿no es cierto? Entonces, en ese juego hemos caído. Creo que el Parlamento, digamos, con esta decisión, ha quedado debilitado. Probablemente hubiera sido más recomendable que las bancadas se pusieran de acuerdo. Correcto, por un tema de gobernabilidad vamos a otorgarle una confianza, pero que sea pues estrecha, ¿no? Como, digamos, el delgado hilo que separa entre el sí y el no. Pero lamentablemente ha sido una votación holgada, ¿no es cierto? Bancadas completas y sin que alrededor de esas bancadas se haya dado una justificación política clara, ¿no es cierto?, de por qué se está dando la cuestión de confianza, ¿no? Entonces es el tema de la conveniencia, el tema del temor, ¿cierto? Ese es el tema de la falta, digamos, de criterio político, ¿no? Algo parecido fue lo que hizo Cateriano cuando le denegaron la confianza en aquella oportunidad. Bueno, no, lo de Cateriano ya era una clara confrontación con el Parlamento. Claro. Pero, por ejemplo, en donde hubo una actitud inteligente del Parlamento fue en el caso René Cornejo. ¿Por qué? ¿Qué se produjo en el caso René Cornejo? Ya se conocía de la injerencia política de la señora Nadine Heredia en los asuntos que eran propios del gobierno, ¿no? En la cual ella no tenía ninguna vela, no tenía vela en ese entierro. Entonces, cuando se presenta el gabinete Cornejo, existía la sospecha de que el señor Cornejo iba a actuar como primer ministro felpudo, ¿no es cierto?, de alguien que estaba, entre comillas, usurpando el poder. Entonces, ¿qué hizo el Congreso? Dio un voto de abstención, ni sí ni no. Muy bien. ¿Qué le exigían a Cornejo? Una declaración expresa de que señalara de que iba a ser autónomo, que iba a ser independiente y que iba a actuar funcionalmente con fidelidad a la Constitución, que no tenía por qué responder a ninguna persona que no fuera aquella que emanaba de una autoridad superior, que era el presidente de la República, pero que esa obediencia no iba a ser una obediencia servil, sino una obediencia constitucional, ¿no? Claro. Entonces, no le dieron votaron por segunda vez y volvió a plantearse un voto de abstención. Es en esas circunstancias que el señor Cornejo salió a la televisión y tuvo que declarar todo lo que hemos comentado. Eso finalmente le granjeó la animadversión del propio Humala y de su esposa, pero el Congreso consiguió, ¿no es cierto?, tener una declaración expresa de que se le iba a otorgar la confianza a alguien que se iba a conducir dentro del margen de la Constitución. Claro. Y que las funciones las iba a cumplir con autonomía e independencia, ¿no? Cosa que al final sucedió.
Claro, bueno, sí, definitivamente. Bueno, ahora sí va mi pregunta, lo que di un comentario en realidad de antes. Es esto, mire. Algunos jóvenes, pues, de nuestra generación, de mi generación, dieron la espalda a la política. ¿Cree usted que a consecuencia de ello se observa en los últimos años que la población vota por personas y no por partidos? O sea, ¿se ha normalizado el transfugismo? Incluso hoy el presidente Castillo desea fundar un partido aparte de Perú Libre. ¿Qué importancia en sí, o sea, tienen los partidos en la vida política del país? ¿Y cree usted que estamos en tiempos de ideologización o esto ya está en el campo de la obsolescencia? Eh, Muy interesante la pregunta. Lo primero, yo tengo 40 años de profesor universitario ¿Ya? y eso me ha permitido, digamos semestre a semestre, conversando y dialogando con los muchachos, darme cuenta de que en las últimas décadas ha habido un cambio, digamos, en las creencias, ¿no? Ujú. Eh, digamos, los jóvenes de hoy, no es el caso de usted, pero la mayoría de los jóvenes de hoy no tienen una reflexión y un pensamiento colectivo. Es Ujú. decir, la idea del bien común, ¿no es cierto? Claro. La posibilidad del cambio o de la transformación de las cosas por la acción colectiva, sino que, digamos, hoy las creencias son más individuales, personales, es decir, mi éxito, mis intereses, mis conveniencias, ¿no? Les pongo un ejemplo. Antes yo intentaba, digamos, sorprendía a un alumno copiando y cuando le exigía que me entregara la prueba, inmediatamente el salón, particularmente el profesor, doctor, discúlpelo, perdónelo, ¿no? O sea, había un espíritu gregario, colectivo, de repente mal entendido, pero había esa expresión corporativa, era uno del salón. Hoy no, hoy sucede eso y ya le dice, oye, compadre, salte de ahí, ¿no? Ya, Ujú. es la idea de la competencia, es uno menos, es uno menos. Entonces, hay, digamos, una visión individual y una concepción relativa. Yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo, Ujú. ¿no es cierto? Y entonces la moral se relativiza. Entonces hay ahí un tema cultural, ¿no? Claro. Lo segundo es que los partidos políticos han sido objeto de ensañamiento desde la época de Velasco, la época de Fujimori, han también cometido muy serios errores y por supuesto hoy no tienen crédito, con toda razón, ¿no? Ujú. Bueno, primero fueron de alguna manera demolidos por las dictaduras, pero ya estando en democracia no supieron reconstituirse. Y hoy, evidentemente, son locales vacíos, con lemas que no llegan a los ciudadanos porque no se han adornado, no se han, digamos, modernizado. Claro. Y en tercer lugar, eh, antes existía el disidente, ¿no es cierto? Ujú. El disidente era aquel que se apartaba de una línea porque entendía que esa línea era equivocada y que había que o profundizarla o había que de alguna manera atemperarla, ¿no? Claro. Existía el disidente cuando le exigía al partido lealtad y consecuencia con sus principios y sus valores, que no estaba de acuerdo, digamos, con los arreglos debajo de la mesa. Claro. Hoy ya no existe la figura del disidente, lo que existe es el tránsfuga, ¿no es cierto? Ujú. El tránsfugo es aquel que llega a un partido sin tener las convicciones, la ideología, la doctrina de esa organización. De alguna manera, a través del voto preferencial, ha ocupado una curul y cree que esa curul es de su propiedad, ¿no es cierto? Ujú. Y hemos visto, por ejemplo, en el Congreso anterior, que una congresista, teniendo una semana, cambió de partido porque no le dieron una comisión. Ujú. Hoy tenemos ya en menos de 30 días 4 personas que ya cambiaron de partido. 4. Ya no ha pasado 30 días, ¿no? Eh, y esto es un fenómeno que va a seguir aumentando. Y hemos hablado que creo hoy son 10 bancadas, pero vamos a terminar con 14 o 15 bancadas. Y Wow. esa fragmentación parlamentaria impide la posibilidad de acuerdos políticos, Ya ¿no? es. Por eso Exactamente. es que no podemos elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, porque ¿cómo puede haber diálogo para ponernos de acuerdo en torno a 6 personas para ser nombradas
cuando finalmente la votación es individual y no por bancada, ¿no? Exactamente. Claro. Eso es el problema. Grave problema. Sí, ¿y por qué no? O sea, ¿hay una ley de partidos tal vez que no se está cumpliendo? ¿Hay algún proyecto que para esa ley? Porque, por ejemplo, hemos visto que un congresista de la bancada de Renovación Popular que tiene digamos, ideología, porque realmente ahora ya no vemos una ideología propiamente de un partido como sí había antes, ¿no? Y vemos que esta persona se ha ido, pero para el lado contrario, totalmente de izquierda, de hecho que no tenía esa convicción política y no hay una exigencia, inclusive hasta se celebra este tipo ¿no? de individualizaciones porque defienden lo que creen y no lo que los demás creen y cosas así. ¿No se puede esto hacer de alguna forma legal? O sea, que hay un concepto, una ley, algo que ampare a los partidos. Lo primero que creo que habría que hacer es primero eliminar el voto preferencial, ¿no? Lo segundo es exigir que las candidaturas provengan de elecciones internas y que los candidatos tengan como requisito por lo menos una permanencia en esa organización de por lo menos 2 años, ¿no? 2, 3 años. Lo tercero es que deberíamos crear una carrera política, es decir, alguien que dices que quiere servir al país y que tiene convicciones políticas, debería primero postular para ser regidor o quizás alcalde, de allí a gobernador y de gobernador a parlamentario, ¿no es cierto? Y de parlamentario o de gobernador a presidente, como sucede en los Estados Unidos. En los Estados Unidos no conocemos, salvo el caso de Trump, que es un caso muy especial, todos los presidentes han sido previamente gobernadores, ¿no? O senadores del Congreso. Tienen ya, como se dice, una hoja de vida política. Los ciudadanos pueden conocer qué ha hecho en la política. Claro. El caso de Trump es especial porque él no venía de la clase política, aun cuando era muy conocido porque era dueño de un medio de comunicación, es decir, había sido visibilizado ampliamente, ¿no? Claro. Pero realmente necesitamos que en el Perú se forje una carrera política. Y en tercer lugar, necesitamos que, como era antes, el sistema universitario prohíbe a los futuros líderes. Hoy las universidades se han cerrado en la parte técnica, en la formación profesional, lo cual está muy bien, porque, pero olvidan que la universidad también tiene que formar ciudadanos, que en consecuencia la universidad no puede dejar de observar y de digamos, de presentar y de ofrecer ideas en torno a la realidad. Y en ese campo surgen los liderazgos universitarios, ¿no? Que existían antes y que hoy no existen, ¿no? Entonces, no sabemos de dónde vienen los líderes. Hoy lo que sucede, Marisol, es que una persona llega a los 45 o 50 años, ha logrado acrecentar una cierta fortuna, quiere tener fama, nombradía, reputación y si se puede, poder. Se mira en el espejo y dice yo puedo ser. Entonces lo que hace es, se compra, se alquila un partido, ¿no es cierto? Y luego arma una lista. ¿Y cómo arma una lista? Es muy fácil. Necesitamos financiarla. Entonces vamos digamos, a los empresarios emergentes, porque ahí hay dinero, ¿no? ¿Es cierto? Luego necesitamos, pues, antes eran las voleibolistas, y ya no, pues, porque ya el voleibol ya no da triunfos deportivos. Quizás en unos pocos años algunos jugadores de Rusia 18, de 2018, estén, pues, en las listas parlamentarias, y no faltarán, pues, los cómicos, las vedettes, ¿no es cierto? Ahora, los que están manejando las redes sociales, ¿no es cierto? Los influencers, de ahí está saliendo digamos, las nuevas conformaciones políticas. Y eso me parece que es un error, ¿no? Sí, completamente. Doctor García Toma, hay un par de preguntas que nos gustaría hacerle que son de las redes que han hecho lo que están haciendo la transmisión. Se la formulo para que usted les pueda responder, pues. Mire, son un par que dicen lo siguiente. Basta con firmas que hace Bermejo para hacer la asamblea.
Y la segunda pregunta es, ¿qué significa denegación fáctica? Correcto. Supongamos que un grupo de ciudadanos estamos convencidos de que necesitamos una nueva constitución, ¿correcto? Entonces, ¿qué debemos hacer? De acuerdo con lo que señalan los artículos 31, 32 de la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana. Lo que tenemos que hacer primero es elaborar un nuevo texto constitucional, ¿cierto? Claro. Lo que patrocinamos la idea. Lo segundo es que tenemos que tenemos que llenar un padrón con firmas adherentes con el 0,3% del total de ciudadanos, que son más o menos 76.000 personas. Entonces, con el texto, con el proyecto, ¿no es cierto?, de reforma total y la adhesión de 76.000 ciudadanos, eso va al Congreso. ¿Ya? El Congreso tiene la obligación de darle preferencia en el trámite, debatirla y eventualmente aprobarla. Correcto. Si la aprueban tal como la han planteado los operadores de este proceso, eso eventualmente puede hacerse en 2 legislaturas o puede hacerse mediante un referéndum confirmatorio. Pero supongamos que nuestra propuesta es desestimada o es alterada sustancialmente en su elaboración original. Entonces, lo que hacemos allí es, vamos ahora a recolectar el 10% del padrón electoral, que son más o menos 2,5 millones de personas. ¿Ya? Y entonces, con ese 2,5 millones de personas le decimos al Congreso, no estamos de acuerdo con tu decisión, no concordamos con el hecho de que hayas rechazado nuestro proyecto o lo hayas alterado. Queremos que nuestro proyecto vaya a referéndum para que el pueblo diga, o estoy con la posición del Congreso, o estoy con la posición de los que han patrocinado desde la ciudadanía este texto. ¿No es cierto? Claro. Ese es el proceso, digamos, desde la perspectiva de los ciudadanos. Pero en ninguno de los casos que hemos visto estamos hablando de una asamblea o congreso constituyente. Estamos hablando de un proceso que pasa por el Congreso y que finalmente la decisión final queda en manos de los ciudadanos, ¿no? Claro. Donde está el poder constituyente originario. Ahora, la palabra denegación fáctica no existe en el diccionario jurídico, no existe en la doctrina constitucional, no existe en la jurisprudencia y, por supuesto, no aparece para nada en la Constitución. ¿Qué fue lo que sucedió? El Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, indebidamente plantea una cuestión de confianza en relación al proceso de nombramiento de los 6 magistrados al Tribunal Constitucional. Claro. ¿Y por qué digo que es indebido? Porque esa es una facultad exclusiva y excluyente del Congreso. Claro. ¿No? Estamos claros en ello. Yo no puedo, es un conflicto de competencia por menoscabo. Estoy intrometiéndome en el normal desempeño de una competencia. En consecuencia, ese pedido no correspondía. Lo segundo es que asistió el señor del Solar, que había pedido participar. Y por supuesto el Parlamento accedió, pero lo citó a las 4 de la tarde. Sin embargo, él de manera intempestiva se presentó a las 10 de la mañana, ¿no es cierto? Claro. Y logró ingresar por la fuerza. Así es. Porque todos conocemos ese hecho. A pesar de esas circunstancias, y dado el acontecimiento político, se le permitió hacer uso de la palabra y luego de lo cual se retiró. En la tarde, el Congreso deliberó y votó y aprobó la cuestión de confianza que le planteaba el Poder Ejecutivo momentos antes de que el presidente de la República señalara de que el Congreso había rechazado fácticamente su pedido. O sea, mientras él salía en simultáneo, ¿no es cierto?, algunos canales de transmisión de televisión transmitían el momento mismo en el que el Parlamento le otorgaba la cuestión de confianza planteada por el Poder Ejecutivo. Esa cuestión de confianza se convirtió
en una resolución legislativa tal como corresponde, que no fue aceptada por el Poder Ejecutivo y se tuvo que enviar a un notario, ¿no es cierto?, para que diera cuenta de que el Poder Ejecutivo se negaba a ese método. Sigamos adelante. Entendiendo de que la cuestión de confianza debía ser denegada, el presidente Vizcarra dijo que su gabinete había renunciado, entrando en contradicción con lo que había dicho el señor del Solar. Exactamente. El Solar ha informado expresamente que ellos no estuvieron de acuerdo, por lo menos él no estuvo de acuerdo con esa postura. Lo que pasa es que no quiso hacerlo en ese momento expresivo para no agrandar el problema. Bueno, pero finalmente el presidente, cuando declara que hay una denegación fáctica, para tomar una decisión de esa naturaleza, que es la de disolverla, necesita de un acuerdo del Consejo de Ministros. Así es. Decisión que se adoptó sin acuerdo al ministro. Completamente. El presidente Vizcarra ha dicho de que no tenía Consejo de Ministros, porque sus ministros habían renunciado. Fíjese, aún en esa hipótesis, cuando los ministros renuncian, permanecen en sus cargos hasta que sean reemplazados por los nuevos ministros, previo acto de elaboración de la resolución suprema, publicación en el Diario Oficial Peruano y juramentación. Solo a partir de ese momento esas personas dejan de ser ministros. Y por una razón muy sencilla, porque no puede haber vacío de poder. No puede existir un gobierno sin Consejo de Ministros, porque si no hay Consejo de Ministros, el presidente no tiene potestad de mando. Ninguna decisión del presidente de la República tiene validez si no está refrendada por el ministro o por el Consejo de Ministros. Pues es parte del control intraorgánico, ¿no es cierto? Entonces, ni hubo denegación fáctica, ni era cierto de que no tenía gabinete. Eso lo firmó horas después, ¿no es cierto?, el señor Ceballos. Pero quien tenía que firmarlo, porque estaba en el cargo, era el gabinete del Solar, ¿no? Más aún, Ceballos firma sin tener Consejo de Ministros, porque solo después se logra constituir un Consejo de Ministros. Lamentablemente eso fue avalado por el Tribunal Constitucional y es hoy uno de los problemas que ha dejado en herencia a este gobierno, ¿no? Para este periodo, ¿no? Así es. Un grave problema, de verdad. Marisol, tu pregunta. Tenemos una pregunta también del público, porque queremos alcanzar para que queden contentos. A ver, esta pregunta, doctor, es bien interesante y varios se lo han hecho a raíz de que en Veto a Saber salió el doctor Lucas Berzi a dar una declaración, ¿no? María José nos dice, en caso planteen la cuestión de confianza por la interpelación de un ministro, ¿debería el Congreso enviar ese cuestionamiento al TC y cuál sería el mecanismo? Y no sé, ¿no? ¿Podría repetir la pregunta? Claro, en caso planteen la cuestión de confianza por la interpelación de un ministro, ¿debería el Congreso enviar ese cuestionamiento al TC? ¿Cuál sería el mecanismo para ello? Me gustaría agregar, ¿se puede plantear cuestión de confianza por cualquier tema? Porque en la declaración del doctor García, o sea, es como no había repreguntas, ¿no? Pero como que se entendió que se podía plantear cuestión de confianza en cualquier momento por cualquier tema. Entonces ahí sí sería muy peligroso, ¿no? Para el Congreso. Doctor. Ok, gracias Marisol. En primer lugar, habría que decirle que el Congreso tiene 5 funciones. La de legislación tiene una función de política económica. No solamente el Poder Ejecutivo tiene que ver con los asuntos económicos y financieros, lo tiene el Parlamento porque aprueba la ley de presupuesto, aprueba la ley de equilibrio y endeudamiento financiero, aprueba la ley de la cuenta nacional y porque tiene la potestad de reserva tributaria, ¿no? En tercer lugar, tiene la función de discrecionalidad política para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, para nombrar al defensor del pueblo, para nombrar a 3 miembros del Banco Central de Reserva, para ratificar el nombramiento del presidente y los 3 miembros del Banco Central de Reserva nombrados en primera instancia por el Poder Ejecutivo, para ratificar la decisión por parte del Poder Ejecutivo.
y tiene una, eso es en lo que se refiere a una legitimación democrática, y tiene una función de discrecionalidad política para la amnistía, para quitar la amnistía, para aprobar la ley de demarcación, para permitir el ingreso de tropas armadas dentro del país, para autorizar la salida al exterior del presidente. Y tiene una función que es muy importante, la del control político, entre ellos la interpelación y la censura. Entonces, no se puede plantear una cuestión política por el hecho de que un poder del Estado ejerce una competencia que está en la Constitución y que forma parte del equilibrio y balance de poderes, ¿no? Eso en primer lugar. Máxime, digamos, en función estamos conversando porque el Congreso ha señalado que iba a interpelar al ministro de Trabajo, ¿no? No por los anticuchos que tiene, ¿no? Sí. Tiene más anticuchos que Grimanesa. Pero bueno, ese tema ya queda arreglado porque ya ha renunciado el ministro de Trabajo, ¿no? Ya Bellido acaba de comunicar que ha renunciado. Entonces se supone que esa interpelación no debería ir. Pero vuelvo a repetir, no hay razón alguna para que el Congreso sea menoscabado. Ahora bien, vayamos. Una interpelación concluye de tres maneras. Una interpelación significa que el Parlamento muestra una actitud, digamos, de cuestionamiento, de duda, de incertidumbre o de imputación en torno a una conducta política, a una conducta técnica, ¿no es cierto?, o a una conducta moral. Entonces se le imputa al ministro o ser una persona inhábil para el cargo, o que inhábil técnicamente, o que tiene actos políticos discutibles, cuestionables, o tiene una moral que está lejos de las convicciones de lo bueno y lo malo que plantea la sociedad. Frente a esa cuestión de confianza, la primera posibilidad es, luego de absolver por escrito y oralmente el pliego interrogatorio, es que se dé por concluida la interpelación, que significa que el Congreso se encuentra satisfecho. El ministro ha, digamos, despejado cualquier duda que existía sobre esa conducta política, técnica o moral. La segunda posibilidad es que eso se produzca, pero que el ministro entienda que, como ha sido llevado a rastras y en el debate se pueden haber hecho expresiones inadecuadas, que pueden haber afectado su honor, su buen nombre, exija una cuestión de confianza. Es decir, es una suerte de, digamos, de lavado y planchado, ¿no? Yo entré aquí y en el debate, fíjense cómo me han puesto. Entonces, como yo he demostrado que mi conducta es la correcta, yo les pido que ustedes me renueven la confianza. Y entonces el Congreso está obligado a renovarle la confianza. Pero la tercera posibilidad es que finalmente lo censuren, pues, porque eso no. Esa es la práctica parlamentaria correcta, ¿no? Entonces, no cabe plantear una cuestión de confianza facultativa fuera de ese marco. La cuestión de confianza facultativa es, si tú no me das la confianza fuera del marco de la interpelación, esto te lo abono, ¿cierto?, para disolver el Congreso. Eso sí, definitivamente no está dentro del canon constitucional. Y la intervención del Tribunal Constitucional será una intervención en extremis, ¿no? Es, digamos, como última instancia. Este es un procesamiento político que debería quedar en predios políticos en principio, ¿no? Bueno. Claro. Bien. Vamos a entrar al tema de fondo. Teniendo en cuenta este TC que tenemos, no hay seguridad de nada. Comparto con usted la desazón de este tribunal por varias razones. La primera, que a diferencia de otras composiciones, este tribunal ha dejado de ser garantista. Hay un estudio que se ha hecho para la elaboración de una tesis, un estudiante de la Universidad Católica, en la que se acredita que por el uso de estas resoluciones interlocutorias que impiden que las causas se vean en audiencia pública, con la coparticipación de las partes, y eso tiene una importancia porque se está
ventilando una supuesta o real amenaza o violación de un derecho fundamental, ¿no es cierto? Muy bien. Pero al haberse creado la resolución interlocutoria y al haberse impedido la relación de inmediación que existe entre los miembros del tribunal y los abogados, cosa que sucede, por ejemplo, en la Corte Suprema, uno tiene una causa, solicita, hay horario de entrevista, uno solicita su entrevista y el juez supremo lo escucha. Y usted incluso puede entregarle un resumen de su causa para que si lo tenga bien, lo tome en cuenta, ¿cierto?, para mejor entender. Eso no sucede en el tribunal. Pues bien, entonces se ha acreditado que el 97% de las causas son rechazadas, porque al tribunal no le parece que eso deba ser visto en audiencia, ¿no? Porque no es relevante, porque ya existe opinión formada, etcétera, etcétera. Muy bien. Del 3%, la mitad de ese 3% se ha declarado fundada. Eso significa que en el Perú el respeto a los derechos humanos tiene los índices y los estándares de Suiza. Cosa que no es cierta, pues. En el Perú diariamente y de manera grosera se violentan los derechos fundamentales. Entonces, cuando un órgano de esas características solo puede acreditar que del 100% de recursos de agravio, solo 1, y pico es declarado fundado, o sea, logra el accionante haber demostrado que ha sido objeto de una amenaza, de una violación, entonces eso no se condice con la realidad. Lo segundo es que la actuación de un órgano colegiado es la expresión intelectualmente coral. Las sentencias son fruto de una reflexión colectiva y no la suma de votos individuales. En tercer lugar, la división por razones personales y groseramente ideológicas es tan marcada que ya uno de antemano sabe que 4 van a votar a un lado y 3 van a votar al otro. Ya no hay necesidad de proceso. Adicionalmente, conocemos que hay uno o a veces hasta más de uno que usa los medios de comunicación para hacer comentarios sobre el contenido de las demandas, orientar a las partes de cómo deben mejor argumentar sus derechos, ¿no es cierto? Se ha conocido el caso de a la presidenta del tribunal criticar acremente una sentencia de su propio organismo. Así es. Entonces, eso no tiene, digamos, parangón, ¿no es cierto? Definitivamente. Y luego aparecen discusiones internas que no tienen por qué hacerse públicas, ¿no? Entonces, comparto con usted que ojalá tengamos un nuevo tribunal recompuesto en un breve plazo, porque el país, de cara a los problemas que podría eventualmente tener, requiere de un tribunal renovado, ¿no es cierto? Claro. Que genere confianza y que, digamos, abandone la camiseta oficialista, que en muchos casos se ha venido dando en estos tiempos, ¿no? Así es. Y doctor García Toma, pasamos a la última pregunta, pues, porque sé que ya nos quedó corto. En realidad ha pasado tan rápido el tiempo, es que conversar con usted o escucharlo a usted es una tertulia. Es un libro abierto y eso es tan importante, tener su opinión, desde su conocimiento, desde su óptica, basado en su conocimiento. Entonces, queremos saber qué opina usted, o sea, sobre esta pregunta. O sea, ¿es algo natural para un país cambiar de constitución política? O sea, ¿sería la panacea para Perú Libre que cambiemos de constitución política? O sea, ¿nos beneficia o perjudica un cambio de constitución en este momento? El Perú, digamos, ha tenido y podría volver a tener el complejo de Penélope, esto de hacer y deshacer las constituciones, creyendo que por cambiar la constitución vamos a desaparecer nuestros problemas. ¿No es cierto? La Constitución tiene un rol y tiene un papel obviamente muy importante en la sociedad, pero buena parte de los problemas de la sociedad no tienen nada que ver con la Constitución. Por ejemplo, la Constitución tiene la culpa de que no existan camas UCI, que no se hayan comprado los balones de oxígeno. Tiene la Constitución la culpa
de que en estas circunstancias malos empresarios aprovechen para subir los precios, o que las clínicas privadas hagan uso de cobros excesivos. ¿Tiene la Constitución la culpa de que cada vez más el clima de violencia e inseguridad ciudadana sea creciente? Son temas ajenos a la Constitución, ¿no es cierto? Claro. Que tienen que ver, en todo caso, con un problema en la modernización y reestructuración del Estado. Eso que es otro tema. Tiene que ver con la calidad de los funcionarios públicos y tiene que ver con el civismo y la ética pública y privada, ¿no? Entonces, eso, o sea, mucho de lo que la Constitución, de lo que se le achaca a la Constitución, no tiene nada que ver con la Constitución. Y podríamos, como sucedió con un país vecino, que alguna vez se le ocurrió contratar a un grupo de juristas franceses para que elaboraran una constitución, y esta constitución era realmente muy bien redactada y muy bien pulida. Uh-huh. El problema es que esa constitución caía muy bien en Francia, pero la realidad de Francia en relación a la realidad de Bolivia era una realidad totalmente diferente, ¿no? Claro. O sea, era un texto que no tenía nada que ver. Entonces, por último, lo que es más grave, Patria Libre tiene los representantes adecuados e idóneos que tengan una mirada y una perspectiva de gobernantes para poder crear una constitución. Si no pueden redactar un documento sin errores ortográficos, ¿no? Entonces, todos los días, ¿no? Entonces, si no tienen una clara idea de lo que ha sucedido en el Perú a lo largo de su proceso histórico, con la conquista, con la República, ¿no es cierto? Si se plantea una visión excluyente de la sociedad, una división entre ricos y pobres, ¿no? Blancos. Entonces, con ese fermento queremos hacer una nueva constitución, por favor, señor, ¿no? Entonces, esto realmente es llevarnos a un abismo jurídico muy, muy grande, ¿no? Así es. Claro. Muy buena respuesta, muy interesante su respuesta. Gracias. Bueno, creo que... Sí, doctor, solamente para leerle algunos comentarios. ¿Cómo no? Acá dice, por ejemplo, que el doctor Hernando de Soto dijo que el presidente Castillo todos los cambios que desea lograr los puede hacer con la actual Constitución. ¿Esto es cierto? O sea, la Constitución solamente con las reformas se puede lograr una mejoría para la población, según lo que usted ha comentado en este último segmento. Claro, mire, en primer lugar, digamos, lo urgente, lo importante y lo necesario es adoptar medidas en el corto plazo en lo que hemos hablado, ¿cierto? La salud pública, el tema de la economía, el trabajo. Muy bien. Pensemos que eso puede ser saneado en un año y medio. Allí podríamos, sin que eso no significa que el Parlamento no pueda ir trabajando algunas reformas. Por ejemplo, el proceso de centralización hay que mejorarlo de manera sustantiva, ¿no es cierto? Necesitamos, digamos, ajustar mejor las claves de los vínculos entre el Ejecutivo y el Legislativo. De repente por ahí introducir o quitar una norma del régimen económico, por supuesto, ¿no? Pero estamos hablando de reformas. Eso no implica que a través de un aparato estatal reestructurado y renovado, y para eso basta simplemente la ley y bastan los operadores más competentes, se puede llevar a cabo buena parte de lo que el señor Castillo dice que quiere hacer para el país, ¿no? Lo ha dicho el señor Hernando Soto, ha hecho una investigación y yo creo que eso es correcto. Entonces, aquí en realidad lo que se quiere es refundar un país para llevarlo hacia, digamos, sistemas políticos ajenos y extraños al sentimiento y la querencia de los peruanos. Nosotros queremos vivir en una república, que esa república sea genuina y cabalmente democrática y que evidentemente tenga un contenido social. Eso es lo que queremos. Y queremos vivir dentro de un marco institucional en donde el gobernante esté limitado, esté acotado, ¿no es cierto?, por la Constitución. No queremos
dictadores, no queremos personas que ejerzan un liderazgo y un mandato inmoderado, desbocado, ¿no es cierto? Como lo hemos visto en Venezuela, por ejemplo, Así es. porque nosotros queremos vivir en un estado de derecho, ¿no? Eso es lo que queremos. Así es. Doctor, para decirle que muchos comentarios nos dicen que si usted va a postular al TC. Y dicen que postule. Bueno, igual le queríamos comentar esto y bueno, vamos a agradecerle. Ha sido un Facebook Live súper bueno. Hemos tenido una audiencia increíble, doctor. Es usted lo que llamamos ahora un influencer. Gracias. Muy bien. Gracias a ustedes, yo me he sentido muy cómodo. Las preguntas han sido muy interesantes, pero además ha sido una conversación muy extendida. Yo quedo muy agradecido por la oportunidad que me han dado de conversar de esta manera. No, más bien nosotros estamos muy agradecidos con usted por su tiempo, ¿no? Y porque en realidad, doctor García Toma, el hecho de el hecho que usted esté acá con nosotros refuerza esta batalla cultural que estamos haciendo, ¿no? Porque estamos tratando de aportar un granito de arena para poder informar después, en medio de todas las mentiras que se han estado difundiendo en las redes durante todos estos años. Así que le agradecemos muchísimo por su presencia esta noche. No, gracias a usted, gracias Miguel, gracias Marisol y hasta cualquier momento. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Un gusto, de verdad. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Ya, lo vemos. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, acá como pueden ver hemos estado con el doctor García Toma. Él ha sido ex miembro del TC. Entonces, ¿quién mejor que él? Aparte ha sido ministro de Justicia. ¿Quién mejor que él, pues, para poder darnos a conocer sus opiniones o acerca de las preguntas que le hemos hecho? Entonces, queremos, bueno, básicamente agradecer a todos los que nos han seguido en esta transmisión. Tenemos algunos saludos que hay que hacer. Porque, bueno, hay personas que nos han estado siguiendo y creo que corresponde darles unos saludos, pues, ¿no? Entonces, para Walter Calderón, para Jorge Rentería, para Mari Carmen Malqui, Danitelo Cispiachi, a todos ellos queremos agradecerles porque es importante, ¿no? Que puedan seguirnos y puedan haber compartido el video, igual a todas las personas que nos han estado siguiendo, que hicieron sus preguntas, estén atentos porque siempre, eventualmente, estamos haciendo espacios, transmisiones en vivo con personajes ligados a la política que nos puedan aportar una información real y de valor para poder contrarrestar todas las mentiras que se han estado difundiendo durante estos tiempos y que ustedes puedan tener la información de primera mano. Lo han escuchado al doctor García Toma, como le digo, tiene una opinión muy firme sobre lo que sucede. Espero que esto les haya servido y que puedan ustedes compartirlos con sus familiares y con sus amigos. No dejen de seguirnos en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube, en Instagram, que ahí estamos siempre para hacer por ejemplo, los jueves estamos haciendo, es más, nos indican desde estudio que el jueves vamos a tener a las 7 p.m. un en vivo con el exministro Ismael Benavides. Así que estén atentos, le vamos a mandar el link para que se puedan conectar a ustedes. Gracias por todo, por habernos seguido y que tengan muy buenas noches con todos. Hasta luego.